Hola, me presento, soy Tamara Robles y pues el día de hoy vamos a tener una clase de suturas. Vamos a ver un poco sobre sus generalidades, su definición, cómo lo clasificamos y pues vamos a tener al final la realización de un video de haciendo punto simple, punto Sarnoff y punto continuo. Pero pues vamos a iniciar un poco definiendo o hablando de sus antecedentes, ¿no? Me gustaría que viéramos suturar más que solo afrontar tejidos, me gustaría que recordáramos que no solamente va a ser este cierre o este afrontamiento de tejidos, sino nosotros le vamos a estar devolviendo a la piel, por ejemplo, su continuidad, su estructura, su función. Es por eso que es muy importante saber, por ejemplo, qué tipo de sutura vamos a utilizar, cuándo lo vamos a utilizar, para que así tenga un mejor pronóstico de curación nuestro paciente. Por ejemplo, vamos a hablar que en edades antiguas se utilizaba cartílagos, se utilizaba tendones de animales para poder suturar, incluso cuerdas. Poco a poco en el tiempo se fue metiendo la seda, fuimos metiendo el algodón, fuimos metiendo el nylon, el micril, y pues poco a poco fue haciéndose más eficaz esta sutura, ¿no? Me gustaría contarles algo sobre el diámetro y la fuerza de tensión. Cuando hablamos de eso, cuando lleguemos a escuchar eso, nos vamos a fijar, por ejemplo, en el numerito que vemos de este lado. Por ejemplo, dos ceros, cinco ceros, cuatro ceros, ¿a qué nos estamos refiriendo? Básicamente esto nos va a decir el diámetro que tiene nuestra sutura. Mientras mayor sea el número, va a tener un menor diámetro. Por ejemplo, hablando de una sutura, cinco ceros, vamos a tener que su diámetro va a ser muy pequeño, o sea que va a ser muy delgada. Sin embargo, pues a menor diámetro van a tener una menor fuerza de tensión. ¿A qué nos referimos, no? O sea, no es lo mismo aplicar, por ejemplo, una sutura con un diámetro muy pequeño, a lo mejor para una víscera que no nos va a servir, a una de un diámetro más amplio que nos va a ayudar a alguna víscera. O, por ejemplo, en la cara podemos utilizar una de un diámetro un poco más pequeño para la cicatriz, pero a eso nos estamos refiriendo con el diámetro y la fuerza de tensión. Bueno, pero vamos a hablar un poquito de qué son las suturas, porque ya les estaba hablando. Vamos a definir a una sutura como cualquier material, cualquier hilo que pueda ser capaz de ligar, sea vasos sanguíneos o también afrontar algún tejido. Básicamente eso va a ser una sutura. Las suturas las podemos clasificar en diferentes tipos, como pueden ser de acuerdo a su origen, de acuerdo a su absorción y de acuerdo a su estructura. De acuerdo a su origen, vamos a tener que llegan a ser naturales y sintéticas. Aquí les dejo una tabla de cuáles son algunas, pero por ejemplo, naturales que nosotros podemos ver, pues es la seda, es el algodón, es el cactus, ya sea el simple o el crónico. Algunas sintéticas, pues por ejemplo el bicril, el monobicril, el ácido glicólico, por ejemplo, pues no van a ser algunos materiales que van a ser sintéticos. Pero también les había hablado que se van a dividir por ser absorbibles y no absorbibles. Aquí les dejo también esta tabla para que la puedan observar. Pero pues básicamente las absorbibles van a ser aquellas que en el cuerpo se pueden absorber, perdón, y las no absorbibles básicamente van a necesitar ayuda de una persona de la salud para que les lleguen a quitar estas suturas, ¿no? Por ejemplo, algunos ejemplos de no absorbibles, pues es la seda y el nylon, que pues son un poco más ocupadas, absorbibles, básicamente vamos a tener alcohol, ya sea simple o crómico, pero acá les dejo pues más ejemplos, ¿no? Pero también vamos a hablar un poquito de acuerdo a su estructura. Tenemos que van a tener monofilamentos, como podemos ver aquí, y multifilamentos. Hablando un poquito de los monofilamentos, pues básicamente nos va a ayudar a que estas van a tener un menor arrastre. Por eso va a ser nos va a servir mucho para heridas a lo mejor contaminadas o para disminuir el riesgo de infección. Sin embargo, las multifilamentos las vamos a estar utilizando mucho o tienen una mayor utilidad. Sin embargo, pues van a tener un poco más de este riesgo que llega a tener de infección. Acá les dejo pues una tablita que nos va a estar ayudando. Y bueno, pues básicamente vamos a hablar un poquito de la utilidad de cada una o bueno, qué mayor utilidad, pero pues básicamente las vamos a tener en generalidad.
Por ejemplo, vamos a hablar un poquito de Kahoot crómico. Este Kahoot lo podemos utilizar, por ejemplo, para ligaduras de la mucosa oral. Va a ser se va a utilizar mucho. También vamos a hablar, por ejemplo, del Vicryl. El Vicryl lo vamos a utilizar para, por ejemplo, suturas subcutáneas, como algunas fascias del músculo, el monocril, que tiene un cierre estético porque esta va a ser un poquito más elástica y pues va a tener a lo mejor un diámetro que nos va a ayudar un poquito más a aclarar todo eso. Pero también tenemos, por ejemplo, la estructura PDS que nos va a ayudar, por ejemplo, a las fases o alguna anastomosis que se llegue a dar. También tenemos el Prolene que lo vamos a utilizar mucho para cirugías vasculares. Sin embargo, también vamos a tener, por ejemplo, la seda. La seda nos va a ayudar mucho para ligaduras, para drenajes y también vamos a tener el acero inoxidable que también nos puede llegar a servir. Vamos a tener diferentes tipos de agujas, como van a ser las cortantes, las circulares. Vamos a tener unas que se llaman taper cut o incluso punto roma. Bueno, vamos a ver un poquito que las cortantes las vamos a poder utilizar para, por ejemplo, piel o cuero cabelludo, que nos va a ayudar mucho. Pero también, por ejemplo, tenemos las cilíndricas, que las cilíndricas pues nos van a ayudar para, por ejemplo, tejidos blandos, que van a ser muy características. El Tupper Cut, como bien les había dicho, nos va a ayudar, por ejemplo, para fascias o algunos tejidos duros. Y sin embargo, pues el punto Roma nos va a ayudar, por ejemplo, para el hígado. Y pues vamos a ver un poquito de cómo hacer unas suturas. Bueno, ahora sí, vamos a continuar con el video de suturas. Bueno, aquí como bien estamos haciendo un punto simple, el punto simple lo vamos a hacer entrando a 0,5 milímetros de la herida. En este caso yo lo hice a 2 tiempos, pero siempre procurando que sea la misma profundidad y pues en la misma medida. Se va a terminar anudando con un cuadro en 3 tiempos. Y al final se van a cortar las dos asas. Aquí, bien, estamos haciendo un punto cerrado. Es importante mencionar que el objetivo de este punto pues va a ser como tal lograr esta eversión de los bordes para favorecer una cicatrización muy estética. De hecho, este punto va a ser para hacer una cicatrización muy estética y pues que se evite estos hundimientos en la piel. El material utilizado puede llegar a ser nylon, polipropileno, que acordamos que no es absorbible, y es con monofilamento. También vamos a ocupar agujas cortantes o reversas cortantes. Y pues vamos a utilizar un portaagujas y unas tijeras de sutura y pues un nylon. Básicamente, bueno, vamos a recordar que es largo, largo, corto, corto. Aquí vamos a entrar a 3 o a 5 milímetros de la herida, depende. Y pues vamos a entrar y salir a estos 3 milímetros, respetando siempre la misma profundidad. Como vemos, también en esta ocasión lo hice a 2 tiempos. Bueno, entonces ya que entramos, vamos a regresar por el último punto, como lo estamos viendo, pero únicamente en el borde. Y ya vamos a salir y vamos a anudar los bordes de la piel, que estos deben invertirse y deben de quedar ligeramente abultados. Se puede hacer con 2 nudos simples y un tercero nada más para invertir y asegurar.
Este punto Sarnoff tiene funciones especiales o específicas, como va a ser la versión de los bordes cutáneos para pues mejorar esta estética, pero también va a reducir el riesgo de una cicatriz deprimida, como habíamos visto, y también va a ser pues muy ideal para rostro o extremidades o incluso abdomen. Se puede hacer por una fijación precisa de los márgenes del borde, ya que tiene muy buena tensión esta sutura. Y como vemos, vamos a hacer el punto continuo. El punto continuo básicamente va a tener como objetivo que va a cerrar las heridas de manera lineal y de forma rápida va a distribuir la tensión de forma uniforme. Y materiales que se van a utilizar, pues van a ser suturas absorbibles o no absorbibles de acuerdo al plano donde lo hagamos. Se puede utilizar agujas redondas o cortátiles. Pues obviamente vamos a utilizar pinzas de disección y porta. Básicamente. Bueno, vamos a iniciar realizando un punto simple para anclarla y anudarlo en un extremo de la herida que va a ser el nudo inicial. Bueno, importante, no cortar todo el hilo, nada más vamos a cortar una asa, ya que este hilo pues va a servir para continuar la herida, para continuar la sutura. Eh, Se va a entrar la aguja por un lado de la herida y en dermis o en el tejido deseado y vamos a sacarla por el lado opuesto. Esto se va a estar repitiendo la entrada y la salida en forma continua y siempre vamos a mantener siempre la misma profundidad y la misma distancia. Importante, no dejar la sutura ni muy floja ni muy tensa. Tenemos que irla midiendo. Y pues los bordes deben de quedar bien aproximados, sin embargo no debe haber isquemia ni tampoco debe haber estos abultamientos. Y al llegar como al final del otro extremo, pues vamos a hacer un último paso. Vamos a anudar el cabo corto o inicial con un nudo en tejido, como vamos a observar en el video. En esta sutura va a tener funciones muy importantes, como va a ser el cierre rápido y eficiente, se va a distribuir la tensión homogéneamente. También es muy útil en tejidos sin mucha tensión, como sea el peritoneo, como sea la fascia, la piel y como en algunos casos. Y pues puede ser muy estética. Y pues muchas gracias por ver el video.